Hola, hola, mi nombre es Ángel David Argote García, soy estudiante de la Universidad EPCA, actualmente estudio la licenciatura de Contaduría Pública y este video va para la materia de Derecho 3. Hablaremos sobre lo que es el quinto constitucional y la Ley Federal del Trabajo, el artículo 1 al 53. Primeramente tocaremos lo que es el artículo quinto constitucional. ¿Y de qué habla este? Este habla sobre lo que es el derecho al trabajo. ¿Cómo lo podemos sintetizar en dos simples palabritas? Principios constitucionales. ¿Y qué son los principios constitucionales? Pues son aquellos pilares o cimientos que establecen las relaciones de trabajo. ¿Cuáles son estos principios? Número 1. A nadie se le impide trabajar, es decir, todos tienen derecho a trabajar, y este se adapta a los conocimientos de cada persona, valores y vocación. El segundo, ejercer de manera lícita. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser legal. Tercero, vedarse a aquellos que afecten derecho de terceros, es decir, cuando se limitan o se prohíben o se afectan derechos de terceros. Ejemplo, cuando se sustituye a otra persona sin avisarle. El segundo sería por gobernativa, cuando existen decretos sanitarios. La pandemia puede ser un ejemplo muy claro de este. Y otro puntito sería por determinación judicial, cuando llega a existir fraude o negligencia de alguna persona. El cuarto, nadie puede ser privado de su producto de trabajo, que esto es igual a lo que quiere decir el salario, ¿no? El quinto, el papelito habla, es decir, profesiones con título. Tiene que ser indispensable contar con esta para poderse producir el trabajo, solamente en algunos trabajos. No se obliga a nadie a trabajar sin un salario, sin su consentimiento. Solamente en caso, un ejemplo de este, solamente en caso de que se tenga que cumplir con cierto pago de multa, podría ser destacado este. El otro punto sería que los servicios públicos están obligados a trabajar siempre y cuando exista un servicio remunerado. Por ejemplo, el ejército trabaja en días o tiene que trabajar en días que realmente no se son, digamos la palabra coloquial, feriados, pero sin embargo estos trabajan y obtienen a cambio un salario remunerador. La otra es la negación total a un contrato que implique menoscabo de libertad. Menoscabo es limitación o restricción de esta. Ejemplo de este sería el trabajar horas extra o un poquito más fuerte, pues el tratado de personas. A ninguna persona se le obliga a trabajar más de un año. Y otra de este sería que la responsabilidad civil. ¿Y cómo definimos responsabilidad civil? Pues básicamente es la obligación de reparar económicamente un daño por incumplimiento. Bien, entonces ya tocamos lo que es el quinto constitucional. ¿Y de qué hablo el quinto constitucional? Pues de los principios constitucionales o el derecho al trabajo. De lleno entraremos a la Ley Federal del Trabajo. Básicamente desarrolla el quinto constitucional a más grandes rasgos. Este se enfoca en que pues, las normas aseguran las relaciones laborales, respetan la dignidad del trabajador, prohíben la coacción personal. La coacción personal será un término que tocaremos más adelante. Y establecen la responsabilidad civil ante incumplimiento, comprendidas en el artículo 123 de la Constitución. Básicamente este artículo menciona que la Ley Federal del Trabajo tiene aplicación en todo territorio nacional y regula todas las relaciones laborales. Un ejemplo de este es de que la Ley Federal del Trabajo aplica en todo territorio nacional a todos los trabajadores de México, desde el puesto más pequeño de Chiapas hasta la empresa o la corporación más grande de Monterrey, de Baja California, de Durango. Artículo 2. Trabajo digno y decente. Las normas del trabajador tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y justicia social, es decir, patrón y trabajador, así como proporcionar el trabajo digno decente en todas las relaciones laborales. ¿Cómo se define el trabajo digno? El trabajo digno es el respeto pleno a la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Es el valor intrínseco por el simple hecho de ser alguien. Llega a ser intransferible. ¿Qué es lo que caracteriza un trabajo digno? Pues es que tiene que tener respeto a la dignidad humana del trabajador, a la no discriminación por ningún tipo o motivo, el acceso a la seguridad social, un salario remunerador
y una capacitación continua. ¿Qué ejemplo podemos dar aquí? El ejemplo que puse es de que un empleado que trabaja en una oficina con las condiciones de seguridad adecuadas, recibe un salario justo, tiene acceso a la seguridad social, no sufre ningún tipo de discriminación, está gozando de un trabajo digno o decente conforme a lo que establece el artículo 2. Es decir, no está incumpliendo nada esta empresa que tiene contratado a tal trabajador. Artículo 3. El trabajo como derecho. Este artículo dice: el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Esto de diferencia entre hombres y mujeres nos habla sobre la igualdad sustantiva, que este término se define como las mismas oportunidades y obligaciones para hombres y mujeres. También este artículo se desglosa en la no discriminación, que nos menciona que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores, ya sea por muchos motivos o varios motivos. Estos serían por la discriminación por motivo de origen, étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones o incluso preferencias sexuales. Ejemplo de la vida cotidiana es que una empresa no puede negarle un puesto a una mujer por el simple hecho de ser mujer, de estar embarazada, ni pagarle menos a un hombre al realizar el mismo trabajo en igualdad de puestos. Este artículo también toca un punto de que dice que no se considera discriminación cuando no se cumple con el perfil de la empresa. No se va a discriminar a una persona. El ejemplo de lo que acabo de mencionar anteriormente: no se va a discriminar a una persona al asistir a un puesto si no lo contratan al momento de no cumplir con las expectativas o condiciones que establece este empleo. Artículo 3 bis, dos palabritas: hostigamiento y acoso sexual. En el hostigamiento existe subordinación y ya sea un abuso de poder físico o verbal. Existen dos tipos de hostigamientos. El primero es el hostigamiento laboral, donde existe un abuso de poder de superior a inferior. Y el otro es un hostigamiento penal, que el hostigamiento penal sigue siendo un abuso de poder, pero ya con una intención sexual. Y el acoso sexual es donde no existe subordinación, pero sí hay un ejercicio abusivo de poder. Este conlleva un riesgo para la víctima, y lo que lo diferencia entre los dos es que el hostigamiento se da de puesto superior a inferior, es decir, de patrón a trabajador, y el acoso sexual no tiene un nivel jerárquico en el cual aplicarse. Ejemplo de si un jefe hace comentarios inapropiados o presiona a un empleado para obtener favores sexuales, está considerado hostigamiento. Por otro lado, si un compañero de trabajo del mismo nivel jerárquico realiza insinuaciones no deseadas hacia otra compañera persistentes, se considera acoso sexual. Ambas conductas están sancionadas por la ley. Artículo cuarto y quinto. El cuarto nos habla sobre la libertad de trabajo. Menciona que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona que se dedique a una profesión, industria o comercio que se le acomode siendo lícito, y el ejercicio de este derecho solamente podrá vedarse una autoridad correspondiente. Ejemplo de es que si una persona que es médico tiene las habilidades, licencias y permisos necesarios, no se le impedirá ejercer su profesión. Sin embargo, se podrá vedar de una autoridad en caso de cumplir con, podría ser negligencia o por una causa de resolución judicial. El artículo quinto nos habla sobre las disposiciones de orden público. ¿Qué dice el artículo quinto? Dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no se producirá efecto legal al cumplir con trabajos para menores de 15 años, jornada mayor a la permitida por la ley, salarios inferiores al mínimo y renunciar a los derechos laborales. Un ejemplo práctico de sería de que ningún contrato de ningún trabajador puede incluir una cláusula donde se le diga que renuncia a sus vacaciones.
Artículo 6, que nos habla sobre los tratados internacionales. Menciona el artículo que las leyes respectivas y los tratados celebrados serán a beneficio del trabajador. Un ejemplo de este es que si en México se firma un tratado con la OIT, que la OIT es la Organización Internacional de Trabajo, que establece mejores condiciones para los trabajadores, estas disposiciones serán aplicadas automáticamente y al instante. Y el 7 menciona, o nos toca el tema sobre los porcentajes de trabajadores mexicanos. Menciona que un 90% de los trabajadores tienen que ser mexicanos, el otro 10% pueden ser extranjeros. A partir de 100 trabajadores les corresponde un médico. Y esta regla no aplica para puestos mayores de gerencia o dirección. Ejemplo de este es de que una empresa con 100 trabajadores debe tener un mínimo de 90 trabajadores mexicanos y los otros 10 trabajadores pueden ser extranjeros. Artículo 8, 9 y 10. El artículo 8 describe lo que es trabajo y trabajador. El trabajo es la actividad humana requerida por aquella profesión o oficio. Y el trabajador es la persona física que presta a otra persona, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. El 10 nos habla sobre lo que son los trabajadores de confianza, que básicamente el trabajador de confianza es aquel que depende de la naturaleza de sus funciones desempeñadas, no por designación que se le dé al puesto. Y también menciona que solamente pueden o se consideran trabajadores de confianza 4 puestos: aquellos que ejerzan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Ese es el artículo 9. Y el 10 describe lo que es el patrón, que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores con subordinación. Ejemplo de una vida cotidiana, describiendo a estos 3 artículos, es de que un ingeniero que diseña un software o un programa para una empresa tecnológica es un trabajador. El gerente que lo supervisa al equipo de ingenieros es un trabajador de confianza. Y la empresa de tecnología que contratamos es el patrón. Artículo 11. Nos habla sobre lo que son los representantes. Menciona que los directores, administradores y gerentes son representantes del patrón, incluyendo a aquellas personas que ejerzan funciones de dirección. 12, 13 y 14 los sintetizaremos en lo que es la subcontratación. El 12 menciona que queda prohibida la subcontratación y que las agencias que intervienen con contratación de personal, reclutamiento, selección o capacitación, estas no son consideradas patrones, ya que patrón solamente este título lo posee quien se beneficia de los servicios. El 13 menciona todo lo contrario, a que queda prohibida la subcontratación y que solamente se permite cuando son servicios especializados, es decir, que no formen parte del objeto social o la actividad económica que predomina en la empresa. Artículo 14. Menciona que la subcontratación deberá formalizarse mediante un contrato por escrito, en donde se señale el objeto, el número aproximado de trabajadores. Si no se cumple con los documentos completos, se dará sanción a patrón y trabajadores que participen en esta subcontratación. El artículo 15 dice que la persona física o moral que proporciona servicios de subcontratación deberá cumplir con los siguientes requisitos. El primero es contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que sea un estimado al corriente con las obligaciones, que esté a par con las obligaciones fiscales. La renovación se tiene que realizar cada 3 años. Podrá ser rechazada la solicitud al no cumplir con los requisitos necesarios. Y quedarán escritas en un padrón, que el padrón básicamente es un registro oficial y deberá ser público y disponible en un portal de internet. Artículo 16 nos define lo que es empresa y establecimiento.
Empresa lo define como la unidad económica de producción de bienes y servicios, y establecimiento es la unidad técnica como sucursal, agencia u otra semejante que contribuye con la realización de los fines de la empresa. Básicamente, la empresa es aquella que produce, ya se mencionó, bienes y servicios, y el establecimiento es el lugar físico. Un ejemplo de este sería de que una cadena de cafetería es la empresa y las sucursales serían los establecimientos. Es decir, la empresa es la unidad económica completa, mientras cada cafetería individual es un establecimiento. Artículo 17. Fuente de supletoriedad laboral. Dice que a falta de disposición expresa de la Constitución, en esta ley se tomará en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. Es decir, si la Constitución no toma o no basta para tomar una decisión, se acudirá a la Ley Federal del Trabajo, y si no se puede tomar de igual manera una decisión, acudirá a los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social, o podrá ser la jurisprudencia, costumbre o equidad. Jurisprudencia es la interpretación de la ley cuando existen ciertas lagunas. Artículo 18. Interpretación de las normas laborales. En la interpretación de las normas laborales de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. En caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que todo actúa en favor al trabajador. Y las finalidades de las normas de trabajo básicamente es el equilibrio entre fuerza de producción y justicia social, es decir, trabajador y patrón, trabajo digno y socialmente útil, y el respeto a la dignidad del trabajador. El artículo 19, la extensión de impuestos, menciona que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas del trabajador no causará impuestos alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que facilita el acceso a la justicia social. Un ejemplo muy claro es que si un trabajador presenta una demanda o quiere demandar, se hace, o esta extensión facilita el acceso a la justicia laboral para que todos los trabajadores, independientemente de su situación económica, puedan hacerlo. ¿Qué beneficio tiene este? Es de que promueve la igualdad procesal entre los trabajadores y empleadores, es decir, el patrón, y elimina las barreras económicas para ejercer los derechos laborales que tiene cada uno. Artículo 20. Relación de trabajo y contrato de trabajo. ¿Cómo se define cada una? Básicamente, relación de trabajo es el vínculo entre dos personas en la cual existe subordinación, prestación de servicios y un pago de salario, y el contrato de trabajo es aquel que es verbal o escrito y tiene las mismas características que la relación de trabajo, prestación de servicios, existe subordinación y un pago de salario. Los elementos esenciales para que exista o esenciales en la relación de trabajo es que tiene que tener una prestación de servicios, subordinación, lo ya antes mencionado, pago de salarios, y la relación de laboral exista independientemente si hay un contrato o no. No importa cuál surja primero, siempre y cuando exista un acuerdo. Ejemplo de este es de que María trabaja como cajera en un supermercado y no se le ha hecho un contrato formal, pero ¿cómo puede comprobar María que está trabajando ahí o que existe una relación de trabajo? Es que María presta sus servicios, María está en subordinación y recibe un pago quincenal. Esto es suficiente para que la ley interprete o sepa que existe este tipo de relación. Artículo 21. Presunción de la relación laboral. Dice que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que la recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación laboral existe por los hechos, no por los documentos. Presunción se define como un hecho es creíble hasta no comprobar lo contrario. Los elementos que prueban una relación laboral, ya mencionados también anteriormente, es la subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Recibir órdenes. Un horario establecido, un pago periódico, es decir, el salario, un uso de las herramientas o instalaciones del patrón, y la exclusividad en la prestación de algún tipo de servicio. El 22 toca el temita que es para el artículo 22 sobre los trabajos para menores de edad. Los mayores de 15 años pueden prestar sus servicios libremente siempre y cuando cumplan con las limitaciones que establece la ley.
Los mayores de 15 años y menores de 16 años tienen la autorización para trabajar siempre y cuando exista esta autorización tanto de los padres en caso de que sean faltantes, el sindicato a quien pertenezcan o la autoridad política. El 22 bis dice que queda prohibido el trabajo a menores de 15 años y menores de 18 que no cumplan con la educación básica, es decir, hasta secundaria. ¿Y cuáles son los requisitos para el trabajo de menores? Que la edad mínima sea 15 años, que se encuentren entre los 15 y 18 años siempre y cuando con la autorización obligatoria ya antes mencionada, la jornada máxima que sea de 6 horas y la prohibición de trabajos peligrosos o insalubres para ellos mismos. El 23 nos habla sobre la protección de menores en el trabajo. Toca varios puntos, uno de ellos es la prohibición absoluta, que es que los menores quedan prohibidos trabajar fuera del círculo familiar. ¿Qué es el círculo familiar? Es aquel que incluye parientes hasta segundo grado, que son padres, abuelos, hermanos y tíos. Otro punto es las sanciones al trabajador. Si el trabajador emplea a menores de 15 años, será sancionado. De igual manera, si emplea menores de 18 años y se les paga, prestan el mismo servicio, se les paga menos, tendrá que pagar la diferencia siempre. Y la restricción dentro del círculo familiar, que aún dentro del círculo familiar existe este tipo de restricción si el menor realiza actividades peligrosas que arriesguen su salud, seguridad y desarrollo integral. Artículo 24. Dice que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares, de los cuales se quedará en poder de cada parte. Características de este con los que tienen que cumplir, yo destaqué 4. ¿Qué quiere decir? O cuáles son estas las obligaciones de documentar por escrito las condiciones laborales. 1. La 2 es aplicar o se aplica cuando no hay contratos colectivos. El 3, mínimo tienen que existir 2 ejemplares para cada una de las partes, es decir, trabajador y patrón. Y la otra es que protege tanto al trabajador como el empleador, es decir, el patrón, si llega a existir un desacuerdo. Un ejemplo es que Marta comienza a trabajar en una pequeña empresa de barrotes y al no existir un contrato colectivo, el dueño deberá entregarle un documento por escrito con todas las condiciones laborales, es decir, horario, salario, funciones, y conservar una copia cada uno. Artículo 25. Las condiciones de trabajo tienen que ser por escrito. Básicamente aquí se utiliza la identificación de las partes. Tiene que cumplir con varios elementos. Los elementos obligatorios son datos personales del trabajador y patrón, tipo de relación laboral y periodo a prueba en caso de existir, servicios a prestar con precisión, lugar de trabajo, duración de la jornada. En este también se incluye la forma y monto de salario, día y lugar de pago, capacitación y adiestramiento y otras condiciones como descanso y vacaciones. Aquí también identificas por parte del trabajador lo que es el nombre, la nacionalidad, el domicilio y la edad. El domicilio, ¿por qué? En caso de que exista un accidente de trabajo en el transcurso ya sea de la casa al trabajo o del trabajo al hogar, se puede justificar así mismo en cualquiera de las dos partes. También incluye es el estado civil, porque cuando existe muerte o desaparición de la persona existe un beneficiario. ¿Cuáles son estos beneficiarios? Es la esposa, el concubino, los padres o los hijos. También se añade la historia laboral y educativa y tanto personal. Artículo 26. La falta de escrito no exime de los derechos del trabajador. Es decir, o los puntos clave de este artículo, que la ausencia del contrato de escrito no elimina los derechos del trabajador. La responsabilidad de formalizar el contrato recae sobre el patrón. Los derechos laborales se generan por la prestación de servicios, no por el documento, y siempre se protege al trabajador en abusos por falta de documentación. ¿Qué principio puede proteger eso? Protege el de la primacía de la realidad. ¿De qué nos habla este principio? Pues básicamente se basa o es un principio jurídico que establece que los hechos prevalecen sobre los documentos. Lo que importa es la relación de trabajo, no la formalidad escrita.
Ejemplo de este artículo puede ser que Roberto trabaja como mesero desde hace cierto tiempo, 6, 7 meses, sin ningún contrato escrito. Aunque el restaurante no haya formalizado la relación de trabajo por escrito, Roberto tiene los mismos derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque recibe un salario mínimo, recibe un salario, perdón, existe prestación de servicios y subordinación. Roberto tiene el mismo derecho de recibir el aguinaldo, vacaciones, prestaciones, etcétera. El artículo 27 básicamente nos habla sobre que si no se determina el servicio a prestar, el trabajador queda obligado a desempeñar trabajos que sean compatibles con su fuerza, aptitudes, estado o condición, o que formen el mismo género de objeto de la empresa o establecimiento. ¿Cuáles son los criterios para asignar las tareas no específicas? Los que ya mencionamos antes. Número uno, compatibilidad de fuerzas, es decir, que el trabajador debe ser físicamente realizable, el trabajo debe de ser físicamente realizable por el trabajador. El segundo son las aptitudes, debe corresponder las habilidades y capacidades del trabajador. El tercero, estado o condición, considerar situaciones particulares como embarazo o discapacidad. Y el cuarto, mismo género de actividad, es decir, que esté relacionado con el mismo giro de la empresa. Ejemplo, Ana es contratada como asistente administrativa de una empresa X, pero su contrato no especifica las funciones que se tuvieron que cumplir. Entonces, ¿qué tiene que o qué le piden que haga? Le piden que atienda llamadas, que organice archivos digitales, agendas de reuniones o apoyar a organizaciones de eventos corporativos. Todas estas actividades tienen que ver con el giro de la empresa, sin embargo, el contrato de Ana no lo especificaba y como no lo especificaba esos servicios a dar, Ana está obligada a desempeñar esas funciones. El artículo 28 es sobre los mexicanos que trabajan en el extranjero. Esos tienen que cumplir con varios requisitos principales y varios de ellos son los que te mencionaré a continuación. El primero son que las condiciones de trabajo tienen que ser por escrito. Los gastos de repatriación tienen que estar a cargo del patrón. Las condiciones de vivienda tienen que ser higiénicas, la atención médica para el trabajador y su familia. Y la otra que la información sobre las autoridades consulares y diplomáticas del país. Tiene que llevar un procedimiento legal. En esta el patrón debe señalar el domicilio dentro de México, la aprobación del contrato por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si es posible el depósito para garantizar las obligaciones, la visa o permiso al país destinado y la comprobación de los cumplimientos de las obligaciones. Artículos 28A y 28B. Este nos habla sobre los mecanismos de contratación internacionales. El artículo A es cuando se regula el trabajo del mexicano en el extranjero mediante acuerdos gubernamentales, y el B, lo mismo, se regula la contratación de mexicanos para trabajar en el extranjero, pero a través de entidades privadas, es decir, pues entidades que estén autorizadas. Estas tienen como base principales el 28A, que es sobre los acuerdos gubernamentales, que las condiciones deben de ser dignas y iguales a los trabajadores locales. Se tiene que llevar un reconocimiento de la relación laboral al expedir la visa. Igual lo mismo que se mencionó el 28, las condiciones de repatriación y seguridad social y el reclutamiento por la Secretaría de Trabajo. Y el 28B, que es por las entidades privadas, habla sobre las obligaciones de las agencias. Estas tienen que estar debidamente autorizadas y registradas, se tienen que verificar las condiciones laborales ofrecidas, comprobar los trámites de visa o permisos del trabajo y la responsabilidad de gastos de repatriación hacia el trabajador. Artículo 29. Es la prohibición de trabajo para menores en el extranjero, menores de 18. ¿Cuáles son los puntos claves? Es de que la prohibición general para menores de 18, la protección para niños y adolescentes y la prevención de explotación laboral infantil. Las excepciones permitidas en este artículo son técnicos y profesionales, es decir, jóvenes con formación técnica y profesional específica. Las segundas son artistas, músicos, actores, bailarines y otros artistas.
y deportistas, atletas de alto rendimiento en diversas disciplinas. Son los únicos que se les aplica restricciones en este artículo. Artículo 30. Trabajo lejos de la residencia. Menciona que la prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso a la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, en lo que sean aplicables, en la fracción 1. ¿Por qué esta fracción está en protección? O este artículo está en protección porque el cambio de residencia pues implica costos adicionales para el trabajador. Otra puede afectar en la dinámica familiar y social del empleado. Otro de estos puntos es que requiere la adaptación a un nuevo entorno. Pueden surgir posibles gastos en vivienda, transporte y servicios y la necesidad de garantizar condiciones dignas lejos del hogar. Las condiciones aplicables para este artículo yo las destaqué en 4, la cual la primera es de que tienen que ser mayores a 100 kilómetros de la residencia habitual. La segunda tiene que constar las condiciones en un contrato por escrito específicas. Otra de ellas es la vivienda. Las condiciones tienen que ser decorosas y higiénicas. Y tiene que existir atención médica para el trabajador y su familia, lo mismo que establece el artículo 28. El artículo 31 menciona que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Los principios fundamentales, por eso lo pactado debe ser lo cumplido por las partes. Otro de ellas sería las normas de trabajo, que es el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, la buena fe, que es actuar con honestidad y lealtad en la relación laboral, y la equidad, justicia e igualdad en el trato laboral. Un ejemplo de este artículo sería, por ejemplo, Pedro trabaja en una tienda de vendedor y su jefe le pide que descargue en un camión cierta mercancía. Entonces, si es una situación excepcional y no pone en riesgo su salud, Pedro, cumpliendo este principio de buena fe, podría ayudarle o debería colaborar en esa ayuda. Si se vuelve una actividad regular o recurrente, Pedro podría solicitar una revisión de sus funciones y recibir su compensación. U otra sería de que la equidad aplicará como función extraordinaria y fuera así con todos los vendedores. El artículo 32 básicamente nos menciona sobre dos conceptos muy importantes mencionados o que dije que iba a mencionar anteriormente. Son la responsabilidad civil y la coacción personal. La responsabilidad civil dijimos que era una obligación de reparar económicamente daños causados por el incumplimiento, y la coacción personal, que está totalmente prohibida en este artículo, y en general dice que es cualquier forma de presión física, retención o amenaza contra el trabajador. Básicamente este artículo nos habla sobre que limita la responsabilidad del trabajador al ámbito civil, prohíbe cualquier tipo de coacción personal, es decir, no se puede obligar con cualquier tipo de violencia, protege la libertad y dignidad del trabajador y evita prácticas abusivas por el incumplimiento de labores. Un ejemplo de este es, por ejemplo, María trabaja como cajera y entrega cambio excesivo de 500 a un cliente. La empresa puede solicitar que María reponga el dinero, es decir, la responsabilidad civil, pero no la puede retener físicamente con un horario fuera del que está estipulado, amenazándola o ejercer presión, que esa es la coacción personal. El artículo 33 nos habla sobre la renuncia de derechos y convenios. Menciona que es nula la renuncia que los trabajadores hagan a salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven servicios prestados. Cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Es decir, un ejemplo, Nora trabaja 5 años en una empresa y fue despedida. Su empleado le ofrece cierto finiquito o cierta compensación para que renuncie a su antigüedad o a su prima vacacional. Este convenio será nulo porque ya que contiene la renuncia de derechos laborales. Para que el convenio sea válido tiene que cumplir con ciertas características. Una de ellas es hacerse por escrito. La segunda, detallar los hechos y derechos. La tercera,
ratificarse ante una autoridad laboral. Y la cuarta, no contener la renuncia de ningún derecho laboral, sino será tomada como renuncia de derechos y convenios. Este artículo, que es el 34, nos habla sobre los convenios entre sindicatos y patrones, y podemos destacar 3 puntos aquí. El primero es que se regirá únicamente para el futuro. Si se quiere realizar convenios entre sindicatos y patrones, no se podrá afectar las prestaciones ya devengadas. El segundo, no podrá referirse a trabajadores individualmente, es decir, los convenios deben hacerse de carácter general. Y el tercero, si existe un reajuste por reducción, se efectuará conforme al artículo 437. La importancia de este artículo es que establece los límites entre los acuerdos colectivos y así protege individualmente a los trabajadores. El artículo 35 nos habla sobre el tipo de relaciones de trabajo. Básicamente, las relaciones de trabajo pueden ser para obra determinada, tiempo determinado, por temporada, tiempo determinado, y en su caso podrán ser a prueba y por capacitación inicial. El ejemplo de obra determinada sería que un contrato para construir un cierto edificio y se termina la obra al concluir. Por tiempo determinado se especifica la fecha de inicio y la fecha final. Y por temporada, un ejemplo práctico podría ser por la feria o tiempos de sembrina. Podría ser un ejemplo de un tipo de relación por temporada. El artículo 36 nos habla sobre que un contrato por hora determinada solamente se puede establecer así cuando su naturaleza del trabajo así lo requiera, es decir, cuando se tenga un principio y un fin claramente definidos para la conclusión de la obra. Ejemplos de la vida cotidiana podría ser en construcción, cuando se va a iniciar una casa hasta su terminación. En el diseño puede ser en la creación de un sitio web. En la producción artística, para realizar una escultura, se pacta la fecha de principio y la fecha final. ¿Cuáles consideraciones son importantes aquí? Pues palabras claves: temporalidad, especificidad, terminación y cierta protección. La temporalidad, básicamente la duración determinada en la conclusión, inicio y conclusión de la obra. La especificidad sería que el contrato debe especificar claramente cuál es la obra a realizar. La terminación, pues, cuando se concluye automáticamente, o sea, cuando se termina la relación automáticamente al finalizar la obra. Y la protección, si la obra continúa, la relación se convierte en tiempo determinado hasta no concluirla. Y en el artículo 37 sobre el contrato por tiempo determinado señala básicamente, o son cosas similares a el artículo anterior, que dice cuando lo exija la naturaleza, es decir, cuando el trabajo a realizar tiene un carácter temporal por su propia naturaleza. Ejemplo, la contratación para una campaña publicitaria específica. El segundo, cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, puede ser cubrir una licencia de maternidad o incapacidad. Y el tercero, en los demás casos previstos por la ley, puede ser en otros casos contemplados por la legislación laboral. Ejemplo de estos, trabajo para hora determinada o inversión de capital determinado. Un ejemplo de este es cuando la empresa contrata a un personal adicional sobre la temporada navideña, para atender el aumento de ventas o de demanda, y en este caso donde la naturaleza del trabajo se justifica que es por un tiempo determinado. Importante, si al terminar el periodo pactado subsiste la materia de trabajo, la relación se prorrogará automáticamente. El artículo 38 nos habla sobre las relaciones de trabajo en minas. Estas que pueden ser por tiempo determinado, es decir, el contrato especifica una duración fija para la relación laboral en la mina. La segunda puede ser por hora determinada, que quiere decir que el contrato termina completamente al complementarse o al terminar el proyecto específico de la mina. Y la otra es por inversión de capital determinado, que el contrato está vinculado a una inversión específica para la explotación o restauración de cierta mina. El artículo 39 nos habla sobre la prórroga de la relación de trabajo, es decir, si ya vencido el término se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada
el tiempo que perdure dicha circunstancia. ¿Qué significa esto? Que cuando el plazo establecido en un contrato por tiempo determinado sigue existiendo, la relación laboral existe automáticamente mientras continúe la necesidad del trabajo. Un ejemplo de este es, por ejemplo, cierta persona trabaja por 3 meses para un proyecto de desarrollar cierta obra, y al finalizar este periodo el proyecto o la obra aún no está terminada. Entonces la empresa lo que pide es que continúe trabajando en ella. Según el artículo 39 dice que la relación laboral, o sea, se prorroga automáticamente hasta que continúe el proyecto sin necesidad de haber firmado un nuevo contrato. El artículo 39A nos habla sobre el periodo a prueba, que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado podrá establecerse un periodo a prueba el cual no podrá exceder más de los 3 meses. El único fin a verificar es que el trabajador pues cumpla con los requisitos o conocimientos necesarios. El periodo a prueba puede extenderse hasta los 180 días solamente en puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales. La duración de este periodo, ya antes mencionado, en trabajos generales es máximo de 30 días y en puestos directivos o especializados mayor a 180. Derechos durante el periodo. Durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y las prestaciones de la categoría que desempeñe. El 39B toca el tema sobre la capacitación inicial, que se entiende por la relación de trabajo por capacitación inicial aquella virtud de la cual el trabajador se le obliga a prestar cierto servicio subordinado bajo la dirección o mando de un patrón, para adquirir los conocimientos necesarios para la actividad a la que se le vaya a contratar. La duración máxima de este tipo de capacitación es de 3 meses para puestos generales y hasta 6 meses para puestos de dirección, gerencias o trabajos que requieran conocimientos profesionales especializados. Ejemplo, en este 39 sería, por ejemplo, Juan es contratado en cierta área específica durante 3 meses, durante los cuales aprenderá y va a adquirir habilidades y conocimientos. Si al final del periodo debe demostrar lo adquirido, pero si no logra convencer a la empresa, puede terminar la relación sin ningún tipo de responsabilidad. El 39C menciona que el contrato de aprueba o capacitación debe estar por escrito. La obligación de es que desde que se inicie el contrato debe estar formalizado y no puede ser verbal. El segundo es la garantía social. El trabajador debe estar inscrito en un sistema de seguridad social desde el inicio del periodo de prueba o capacitación, y las consecuencias del incumplimiento es que si no se cumple con estos requisitos, la relación se considerará por tiempo determinado automáticamente. El artículo 39D nos habla sobre que los periodos a prueba y de capacitación son improrrogables. Tienen 3 prohibiciones. La primera es de que no se puede prorrogar los periodos a prueba o de capacitación inicial. El segundo, no se puede aplicar los periodos a prueba o capacitación inicial simultáneamente. Y el tercero, no se puede aplicar estos periodos más de una vez al mismo trabajador. Un ejemplo de es de que cierta persona fue contratada para un puesto con un periodo a prueba de 30 días y al finalizar este periodo la empresa ya no puede extender su periodo de prueba. Puede someterlo a otro periodo de capacitación inicial adicional o aplicarle un nuevo método de prueba si lo promueven. Entonces, el objetivo de es proteger al trabajador y garantizar sus derechos de seguridad social. El artículo 39 menciona que cuando concluyen los periodos a prueba de capacitación se tomarán como antigüedad. Es la conversión automática. Al concluir satisfactoriamente los periodos a prueba de capacitación inicial, la relación laboral se convierte automáticamente en un contrato por tiempo determinado. El segundo, que es el cómputo de antigüedad, que el tiempo que el trabajador estuvo a prueba o en capacitación inicial cuenta como cálculo de la antigüedad en la empresa. Y los beneficios de la antigüedad es que la antigüedad impacta en derechos como vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, indemnizaciones y otras prestaciones laborales. El artículo 39F habla sobre que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas, pero también pueden pactarse como labores discontinuas.
es decir, como por actividades por temporada. Aquí los trabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones. Las características de este artículo es de que son labores fijas y periódicas, no requieren prestaciones de servicios constantes y mantienen la naturaleza de tiempo indeterminado. Ejemplo de esto sería en hoteles de playa o agricultura que solamente se dan en ciertas temporadas o se necesitan trabajadores en ciertas temporadas. El artículo 40 menciona que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Lo hablábamos en el diseño constitucional. ¿Y qué significa esto que dice el artículo 40? Es que este artículo establece un límite máximo de un año para obligar al trabajador a prestar los servicios. Después de este, el trabajador puede decidir si continúa o no con la relación laboral. ¿Cuáles son las implicaciones legales? Es de que no impida a que los contratos sean por tiempo determinado, no limita la duración total de una relación laboral, solo limita la obligatoriedad por permanencia y protege la libertad del trabajador, garantizando así lo que dice la Constitución, el 5 constitucional. Artículo 41 nos habla sobre la sustitución patronal, es decir, el traspaso de un negocio. En este existe el sustituto y el sustituyente. El sustituto, el patrón 1, y el sustituyente es el patrón 2. Básicamente aquí existen de dos. La primera es de que se traslade la empresa sin trabajadores. Aquí el patrón 1 deberá liquidar a todos sus trabajadores y pasa la empresa desde cero. En la opción 2 es de que pase y traslade a los trabajadores al sustituyente, pero tendrá que arreglar los pendientes que tengan con ciertos trabajadores. Se le tiene que avisar al trabajador con 6 meses de anticipación que se hará este movimiento. El trabajador decidirá, en caso de ser la segunda opción, si quiere continuar o no, y si no quiere continuar se aplicará lo de la primera opción, que sería liquidarlo. Si no se le avisa al trabajador con este tiempo de anticipación, podrá demandar a los dos patrones, al sustituto y al sustituyente. El artículo 42 nos habla sobre las causas de suspensión temporal. Existen varias. Una de ellas es la enfermedad contagiosa del trabajador. Otra sería la prisión preventiva, el arresto del trabajador, cumplimientos de servicios públicos, designación como representantes ante organismos estatales, la falta de documentos necesaria para el trabajo y la conclusión de temporada de trabajo discontinuo. Un ejemplo de este es, por ejemplo, cierta persona trabaja en un supermercado y contrae una enfermedad contagiosa. El médico le indica que debe aislarse 15 días o 14 días y durante este periodo la relación de trabajo se suspende temporalmente. La segunda es de que esta persona no está obligada a prestar servicios. La otra sería que el patrón no está obligado a pagar un salario y cuando esta persona se recupere podrá integrarse a su puesto correspondiente. El artículo 43 habla sobre los efectos de la suspensión. Dice que surtirá efecto en el caso de enfermedad contagiosa desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad o que se produzca la incapacidad hasta que termine el periodo de aislamiento o desaparición de la incapacidad. La segunda, en prisión preventiva, es desde el momento en que el trabajador acredite que está detenido hasta la fecha en que se cause ejecutoria la sentencia, o sea, que la absuelva o que termine el arresto, es decir, que se quite la sentencia o que termine el arresto. Y el tercero es en servicios y cargos públicos desde la fecha en que se debe prestar hasta el término de los mismos. Es decir, un ejemplo es cuando cierta persona trabaja como ingeniero y es llamado para tomar un jurado electoral. Se suspende la relación de trabajo, es desde el día que comienza hasta el día que termina. Durante ese periodo el patrón no está obligado a pagar ni el trabajador a prestar servicios y al finalizar este se tiene que incorporar a su puesto, lo mismo que el caso anterior. El artículo 44 nos habla sobre el no pago de salario durante la suspensión, que básicamente en este se protege lo que es la antigüedad, aunque el trabajador no reciba el salario durante este periodo. La ley protege la antigüedad impactando los derechos como vacaciones, prima de antigüedad u otras prestaciones.
El servicio de la Guardia Nacional. Cuando un trabajador es llamado a servir a la Guardia Nacional, el tiempo que dedique a este servicio cuenta como la antigüedad laboral, aunque este periodo no reciba salario. Un ejemplo de este es cuando se trabaja en una empresa ciertos años, por ejemplo 3 años, y a cierta persona se le llama a que brinde servicio a la Guardia Nacional durante 7 meses. Entonces, durante este periodo, su relación de trabajo se suspende, no recibe ningún salario, y al regresar, si tiene una antigüedad de 3 años y se fue un periodo de 6 meses, su antigüedad constará de 3 años, 6 meses. Después de la suspensión, como se habló en el artículo 44, en el artículo 45 nos menciona que el trabajador deberá regresar a su trabajo. Ya tiene dos. La primera es que sea el día siguiente de la fecha en que termine la causa de suspensión, y la segunda es que dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. Existe del regreso inmediato, que es al día siguiente. Puede ser en los casos de enfermedad contagiosa, prisión preventiva, arresto del trabajador o cumplimiento de servicios. Y el regreso de 15 días puede ser por la designación como representante de organizaciones estatales o la falta de documentos necesarios para el trabajo. El artículo 46 nos habla sobre la rescisión de la relación de trabajo, que la rescisión implica la ruptura anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes, y la terminación es la conclusión normal de una relación de trabajo laboral. El artículo 46 dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. La rescisión justificada es tanto el trabajador como el patrón puede terminar la relación laboral cuando exista una causa justificada establecida por la ley, que más adelante las veremos. Sin responsabilidad, es decir, que al existir una causa justificada, quien rescinde no tiene la obligación de indemnizar la otra parte. Y un requisito fundamental es que la causa debe estar contemplada en los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo, y debe ser comprobable, que más adelante lo veremos. 47. Son las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón. La primera es el engaño al trabajador, que es presentar certificados falsos o referencias que atribuyen a capacidades o aptitudes o facultades de las que carecen. La segunda es la conducta inapropiada grave, incurrir durante los labores a faltas, actos de violencia, amenazas. La tercera son los daños materiales, es ocasionar intencionalmente daños a materiales en el desempeño laboral. La negligencia. El cuarto son los actos inmorales, que es cometer actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo. Revelar secretos. El trabajador no puede hacer esto al ser privados dentro del área de trabajo, en caso de que así lo sea y haya sido establecido en el contrato. Las faltas de asistencia o los estados de embriaguez. Asistir drogado o borracho al trabajo también es una causa de justificación para el patrón. El 48 es sobre los derechos del trabajador en caso de despido injustificado. Las opciones del trabajador son dos: la reinstalación, que es solicitar ser reintegrado al puesto de trabajo, o la indemnización, que es recibir un importe de 3 meses de salario. Si el patrón no llega a comprobar la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a la acción intentada de reinstalación o indemnización, las dos anteriores mencionadas, o el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido. El ejemplo sería de que, por ejemplo, María trabaja como asistente administrativa y fue despedida sin que se le explicara el motivo. Ella decide demandar a la empresa y tras el juicio se determina que el despido fue injustificado, ya que la empresa pues no pudo comprobar que la causa, ¿no? Entonces María puede elegir entre dos: o regresar a su puesto con el mismo salario y condiciones, o recibir la indemnización con 3 meses de salario más los salarios caídos que dejó de percibir durante el proceso legal. Si sobrepasa este proceso legal, le corresponde los intereses de los salarios caídos, que es el 2%. El artículo 48 bis complementa el artículo 48.
Este especifica que si el patrón no comprueba la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a indemnizar a la indemnización del artículo 50 y a los salarios vencidos, que más adelante les explicaré. El artículo 49 nos habla sobre eximir de reinstalación. Son los casos en los que el patrón queda eximido de reinstalar. La primera es en trabajadores con antigüedad menor a un año, la segunda con trabajadores en contacto directo o permanente con el patrón cuando no sea posible el desarrollo normal de la relación laboral, es decir, una relación sentimental. Trabajadores de confianza, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores eventuales. En estos casos el patrón debe pagar la indemnización que se termina en el artículo 50, que ya lo tocaremos, pero no está obligado a reinstalar al trabajador. Un ejemplo de este es de que existe un director financiero en cierta empresa y es trabajador de confianza y es despedido injustificadamente después de 5 años de servicio. Aunque el despido no tuvo causa justificada, la empresa no está obligada a reinstalar a este trabajador. Sin embargo, deberá pagarle la indemnización correspondiente a lo que le corresponde al artículo 50, que son 20 días de salario por cada año de servicio. En este caso son 5 años, serían 180, 3 meses de salario y los salarios vencidos e intereses que les corresponde. El artículo 50 nos toca el tema sobre el monto de indemnizaciones, que es el cálculo de indemnización. Puede aplicar en 4 relaciones por tiempo determinado menor a un año, es decir, los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. El segundo es la relación por tiempo determinado mayor a un año. En los salarios de 6 meses por el primer año más 20 días por cada año siguiente. El tercero es la relación por tiempo indeterminado, que son 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Y además en todos los casos tienen que agregar una indemnización de 3 meses de salario más los salarios vencidos e intereses. Esta indemnización se aplica solamente en los casos del artículo 49, que fue el anterior, que es cuando el patrón queda eximido de reinstalar al trabajador, los trabajadores ya especificados. Un ejemplo que coloco aquí a la derecha es de que Laura trabaja durante 4 años con un contrato de tiempo indeterminado y fue despedida injustificadamente. La empresa acoge al artículo 49, esta por ser trabajadora de confianza. Entonces el cálculo que le corresponde a su indemnización, suponiendo que el salario fuera de 15,000, pues sería 20 días por año. Fueron 4 años, entonces son 20 por 4, que son 80 días de salario. Los 80 días por los 15 entre los 30, que es el salario diario. Este es igual a 40,000, le corresponden 3 meses de salario, entonces son los 15,000 por los 3 meses. Y el total base sería los 85,000 más los salarios vencidos e intereses. El artículo 51 es todo lo contrario, o más bien lo inverso al artículo 47. Esas son las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Las causas principales sería la primera sería el engaño del patrón respecto a las condiciones de trabajo. La segunda sería las faltas de violencia, amenazas o hostigamiento o acoso sexual por parte del patrón o sus representantes. La tercera, la reducción de salario del patrón. La cuarta, la falta de pago de salario en la fecha y lugar establecidos. Y la quinta sería un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o su familia. Estas causas permiten al trabajador terminar la relación laboral sin perder su derecho a recibir la indemnización conforme al artículo 50. El artículo 52 es el derecho del trabajador a separarse y recibir su indemnización. Su procedimiento para el trabajador consta de 3 pasos, o yo lo divido en 3 pasos. El primero sería identificar alguna de las causas mencionadas ya en el artículo 51. El segundo sería separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha que ocurra la causa. Y la tercera sería exigir que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Este artículo complementa al artículo 51. Lo establecido al plazo y el derecho a su indemnización cuando el trabajador rescinde justificadamente la relación laboral.
Por último, el artículo 53, causas de terminación de relaciones de trabajo. Las causas de terminación yo las separé en cuatro causas. Una de ellas sería el mutuo consentimiento de las partes, que es cuando el trabajador y el patrón acuerdan voluntariamente terminar la relación laboral. La segunda sería la muerte del trabajador, que es la relación laboral termina automáticamente cuando fallece este mismo, el trabajador. Y la terminación de obra o vencimiento del término es cuando se concluye la obra determinada o vence el plazo del contrato temporal. Y la cuarta, la incapacidad física o mental del trabajador, que es cuando el trabajador queda imposibilitado para realizar sus labores. ¿Cuál es la relación entre el 5 constitucional y la Ley Federal del Trabajo? Ya lo habíamos mencionado en los primeros minutitos del video, sin embargo lo volvemos a repetir. Pues básicamente el derecho laboral, que su objetivo es llevar a cabo un equilibrio entre los factores de producción y la justicia social para la clase trabajadora, para lo cual lo consigna una serie de principios a favor de los trabajadores, con el fin de reivindicarlos en sus derechos y garantías de seguridad jurídica, libertad e igualdad. Estos contenidos en algunos artículos constitucionales y en algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué derechos laborales protege el artículo 5 constitucional? Uno de los derechos que resalté, o cuatro de estos que resalté más importantes, fueron la libertad de profesión, que nadie puede ser impedido a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siempre y cuando sea lícito. El segundo fue la prohibición del trabajo forzado, que el trabajo no puede ser obligado sin justa retribución y sin consentimiento del trabajador. Otra sería la regulación profesional. Para ciertas profesiones se requieren títulos oficiales regulados por la ley. Y por último, las limitaciones por interés público, que la ley puede imponer restricciones justificadas por motivos de seguridad, salubridad o por interés general. Este artículo es fundamental para proteger los derechos laborales y garantizar la dignidad de los individuos en el ámbito laboral. Básicamente el 5 constitucional funciona como un principio rector para garantizar la autonomía y la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender así sus derechos en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los principios establecidos en la Ley Federal del Trabajo de los primeros artículos, del 1 al 53? Los que yo destaqué fueron la protección al trabajador del 123 constitucional y el primero de la Ley Federal del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo se fundamenta en la supremacía de interés general sobre el particular y en la favorabilidad, que es en el artículo 3, que en caso de conflicto entre la ley y el contrato individual del trabajo se aplicará la ley siempre en beneficio del trabajador. Otra de ellas sería la continuidad de la relación laboral. En la relación laboral se presume continua y la interrupción debe ser justificada y probada por el empleador, o sea, por el patrón. Todo actúa en beneficio del trabajador. La interpretación favorable hacia este mismo, la autoridad laboral competente. Se establece la competencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la aplicación y vigilancia y el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Otras podrían ser los tipos de contratos, las obligaciones del empleado y del patrón y las obligaciones del trabajador. Y bueno, ¿cómo se relaciona la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en la práctica? La relación entre la Constitución política y la Ley Federal del Trabajo es de jerarquía y complementariedad, manifestándose en la práctica de la siguiente manera. El control de constitucionalidad. Los tribunales, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes, incluyendo la Ley Federal del Trabajo. Si una disposición de la Ley Federal del Trabajo se considera contraria a la Constitución, esta se puede declarar como inválida. La interpretación conforme a la Constitución, que es la número 2. Los jueces laborales deben interpretar la Ley Federal del Trabajo de manera que se ajuste a los principios y derechos constitucionales, es decir, tiene que coincidir los dos. En caso de conflicto, la Constitución prevalecerá. Será la primera tomada en cuenta. La aplicación de derechos constitucionales. En la resolución de conflictos laborales, los jueces pueden invocar directamente los derechos constitucionales, incluso si no están expresamente regulados en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, siempre predomina la Constitución. La reforma legislativa. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo deben respetar los principios y derechos constitucionales.
Cualquier modificación que se ejerza en estos derechos podría ser impugnada y declarada inconstitucional. Y de hecho en los tratados internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos de los Trabajos, también influyen en la interpretación y la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, en la medida en que se complementan y refuerzan con los derechos laborales constitucionales. Limitaciones o problemas que pueden observarse en la aplicación. Encontré 5, o para mí fueron 5 que más destacaron. La primera es la regulación insuficiente. Algunas de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son consideradas insuficientes para proteger adecuadamente a los trabajadores, como lo son las relacionadas con el acoso laboral o la discriminación. La segunda son las sanciones insuficientes. Las sanciones por violar la Ley Federal del Trabajo a menudo se suelen considerar bajas y los trabajadores pueden o suelen hacer más infracciones. La tercera es la influencia política y económica. En algunos casos, esta influencia de los empleadores puede afectar la imparcialidad de los tribunales y obstaculizar la aplicación de la Constitución. La corrupción. La corrupción a algunos niveles de la administración pública puede obstaculizar lo mismo, la aplicación efectiva de la ley y favorecer a los empleados que violan los derechos laborales. Y la última, que es la complejidad burocrática. En esta yo destaqué que los trámites para acceder a la justicia laboral pueden ser complejos y lentos, y esto hace que se desanimen los trabajadores para reclamar sus derechos laborales. Mi conclusión ha sido que estoy muy feliz por haber terminado este proyecto. Haber hecho este trabajo ha sido muy gratificante. Experimentarme delante de una cámara y hablar delante de ella no es fácil, sin embargo estoy contento de hacerlo. Más enfocado al trabajo, veo que la Ley Federal del Trabajo y el 100 constitucional lo puedo aplicar en mi vida diaria, lo puedo aplicar ya entrando en un campo laboral y ver la realidad de lo que es, sabiendo que tengo que cumplir con derechos y obligaciones, que muchas veces los trabajadores y patrones somos ignorantes y no conocemos muy adentro de esto. Sin embargo, son cosas que nos pueden ayudar cuando presentamos problemas, sabiendo que lo puedo aplicar en todo momento y ciertas condiciones que tengo que cumplir. A fin de cuentas, estoy feliz de haber terminado este trabajo. Agradezco a mi profesor de Derecho por la oportunidad de permitirme. Y si quieren saber más sobre el derecho laboral, estaré al pendiente de ustedes y de sus comentarios. Muchas gracias. Y recuerden, todos merecemos defender nuestros derechos en el ámbito laboral, merecemos tener un trabajo digno, merecemos no ser discriminados. Sabemos que tenemos la ley a nuestro favor, sin embargo no tenemos que abusar de ella. Tenemos que actuar con equidad, igualdad y empatía.